La pérdida fue de más de 40 millones de dólares en los primeros 3 meses del 2025. No fue un robo ni un accidente, sino el reflejo de un acuerdo que se sostiene a duras penas. Un pacto donde la moneda de cambio no son billetes, sino minerales extraídos del suelo cubano. Esta es la historia detrás de Sherritt International, el gigante minero canadiense que volvió a hacer noticia esta semana y que lleva décadas extrayendo níquel y cobalto en Moa, en el oriente de Cuba. Si quieres saber más sobre esto, sobre el desastre de la vivienda en Cuba y las pérdidas de Meliá en sus hoteles cubanos, quédate hasta el final. Esto es Radiografía de Cuba, un video podcast del Toque en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Aquí revelamos la historia y el contexto que rodea la noticia. Esta semana, Sherritt presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2025, un periodo donde reconoció que las condiciones económicas en Cuba presentan riesgos monetarios y operativos. Pero antes de abordar el impacto de esta noticia, miremos qué hay detrás. En 2024, la producción del metal cerró al 83.3%. Por un lado está la caída de los precios en el mercado internacional y por el otro, las desconexiones del sistema electroenergético nacional, así como otros problemas asociados a su gestión. Aunque las dificultades no son nuevas, esto fue lo que dijo el CEO de Sherritt, León Binedell, en una visita a Moa. Tenemos la intención de operar de conjunto por muchas más décadas. Estamos considerando opciones para ampliar la producción de la planta y continuar minando aquí por muchos más años. Te cuento, la compañía canadiense tiene una empresa mixta con el régimen cubano llamada Moa Nickel S.A., pero el camino ha sido complicado. En 2019, las autoridades cubanas reconocieron formalmente una deuda de 150 millones de dólares con la Sherritt. 3 años más tarde, en octubre de 2022, la deuda aumentó a 260 millones de dólares. Ante la imposibilidad del régimen cubano de pagar, ambos lados llegaron a un acuerdo que se conoció como canje de cobalto. En una transmisión del Toque, el economista cubano Ricardo Torres abordó este tema. Cuba durante mucho tiempo acumuló una deuda bastante importante con Sherritt. Sherritt produce electricidad en Cuba también a través de Energas, en una empresa mixta. Pero claro, a Sherritt tienes que pagarle en dólares canadienses, ponle, para que obtenga el rendimiento que espera de esa inversión. Esos recursos no se los pagaba, acumuló una deuda. La cuestión terminó después de muchas negociaciones porque Cuba nunca tiene dinero. El Cobalt Swap lo que establece es que le están dando cobalto sólido para que se lo venda a tercero la Sherritt sin intervención de la empresa misma. El plazo fue de 5 años, desde enero de 2023 hasta enero de 2028. Pero lo cierto es que saldar deudas con recursos naturales no es nuevo para los gobernantes cubanos. En el artículo ¿Cómo pagará el gobierno los paneles solares en Cuba?, publicado por El Toque, analizamos este tema. Y volviendo al acuerdo, el plan era que Moa produjera 2.082 toneladas de cobalto al año y que Sherritt recibiera 1.041 toneladas, la mitad debido a que es dueña del 50% de Moa Nickel S.A. En mayo de 2023, el CEO de Sherritt dijo que el canje hasta el momento era efectivo, pues recibieron cerca del 75% del volumen de cobalto acordado. Solo un mes después, la parte cubana entregó el 100% de lo esperado. Pero en 2024, el gobierno no pudo mantener el ritmo y no cumplió con el envío previsto. Al parecer, el resultado estuvo marcado por un problema mayor: los apagones. Hubo al menos 3 caídas grandes del sistema eléctrico en esos meses. La producción en Moa se redujo a un 60% de su capacidad y el daño fue significativo. Según informes oficiales, la exportación de cobalto se quedó corta ese año. Por otro lado, recordemos que la empresa también produce energía eléctrica a través de plantas de gas. Así presentó la televisión estatal el proyecto Energas en septiembre de 2019. Es un proyecto que aporta soberanía energética. Su generación representa el 10% de la potencia en el sistema eléctrico nacional.
La empresa mixta debía elevar la intensidad energética del país y asegurar servicios básicos a la población y a la economía. Por cierto, en 2023, varias denuncias ciudadanas revelaron que la explotación de los yacimientos de gas de Puerto Escondido en Santa Cruz del Norte ha generado contaminación y fugas con efectos muy negativos para la población. En esos días se viralizó un video titulado "Ni los cubanos ni los canadienses dan la cara por la peste y las explosiones de gas". En una economía tan asfixiada como la cubana, es probable que este tipo de acuerdos, basados en deudas por recursos, se vuelvan la norma. Y para empresas como Sherritt, operar en Cuba se convierte en un acto de equilibrio entre lo que esperan extraer y lo que realmente pueden llevarse. Pero, ¿qué reveló el informe del primer trimestre de 2025? Una pausa y te lo explico. En los primeros 3 meses de 2025, Sherritt reportó una pérdida neta por $40.6 millones. El balance es claro, la empresa no logró llegar a las metas que se había propuesto y parte de esa responsabilidad está en Cuba. Por si fuera poco, varios medios reportaron que el régimen cubano, socio de Sherritt en Energas, ha congelado la entrega de unos $107 millones que debe porque no dispone de fondos. En términos de producción, la compañía sufrió una caída del 18% en el níquel y del 5.6% en el cobalto. De enero a marzo de 2025, produjeron apenas 2.947 toneladas de níquel, casi 650 toneladas menos que en el mismo trimestre del año pasado. Como les comentaba, Sherritt también produce energía eléctrica en la isla, pero en los últimos meses las plantas que operan, sobre todo en Varadero, han sido sobreexplotadas para cubrir emergencias del sistema eléctrico nacional. Eso ha reducido su producción en un 23%, según dijo el empresario William Pitt a 14,5. Las proyecciones tampoco son optimistas, porque los resultados dependen de que las plantas cubanas puedan operar con normalidad. Y eso, en este contexto, es una ilusión. En paralelo, Sherritt se ha afiliado recientemente a Nickelmark, una organización que certifica buenas prácticas ambientales y laborales. Pero en la propia reunión, la directiva admitió que ese compromiso solo aplica a las operaciones en Canadá, según reportó 14,5. El hecho es que Cuba no puede garantizar salarios dignos ni derechos sindicales, y menos cumplir con ciertos estándares ecológicos. Además, las condiciones laborales en MOA están por debajo del umbral internacional de pobreza. Todo eso parece indicar una sola cosa, que Cuba hoy es un lastre financiero y de reputación para Sherritt. Sin embargo, la empresa sigue apostando por la isla. ¿Por qué? La respuesta puede estar en el subsuelo. Todavía queda níquel y para algunos eso parece bastar. Aunque se estima que el níquel podría acabarse en 17 años, el gobierno asegura que Cuba posee recursos no explotados que podrían prolongar su disponibilidad por más de un siglo. Lo cierto es que algunos accionistas de Sherritt temen que el lastre se agrave, porque los problemas son muchos y vienen de todas partes. Apagones prolongados, escasez de combustible, huracanes, inflación, trabajadores que emigran. Todo esto ha golpeado sus resultados financieros. Y pasando a otra radiografía, durante el 2024 en Cuba se construyeron menos viviendas que las reportadas en 1992, el año más complejo del llamado periodo especial. Hacemos una pausa y al regreso te doy todos los detalles. Además, no estamos diciendo una cosa hipotética y una cosa que no se pueda lograr. Ya esto está casi logrado con el esfuerzo que se ha estado haciendo en estos años. Si en cada municipio, son 168 municipios, creamos capacidad de construir 1,7 viviendas diarias, las viviendas no se parten, pero bueno, 1,7 viviendas diarias, en 350 días, dejo 15 días de descanso, en 350 días, 168 municipios, hacemos más de 100.000 viviendas al año. Este anuncio es de diciembre de 2018. Quien habla ante el Parlamento cubano es el gobernante Miguel Díaz-Canel. Y lo que da como casi logrado es otra fantasía, una manipulación que la realidad sigue desmintiendo 7 años después. Con 100.000 viviendas al año en 10 años,
resolvemos lo fundamental del problema de la vivienda. Si queremos hacer más, creemos condiciones materiales para producir más de dos casas diarias. En los 3 primeros meses de 2025, el Estado construyó apenas 1.344 viviendas, un 12% de lo que había prometido. El plan era edificar más de 10.000. Las cifras fueron publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, y aunque no tenemos cómo verificar esa fuente, ya los datos resultan alarmantes. Son 8 años de haber pasado más. Lo que me dan es un techito de cartón. Con 8 años, ¿qué uno puede hacer con un techito de cartón? Y estoy allí y con 3 tejitas tapando allí, como quien dice, cuarto allí. Mati, a mí me tumbó la casa completa y lo que me dieron fue un toldo y un rollo de cartón. Los resultados fueron comparados por el economista Pedro Monreal y la conclusión fue que en el peor año del periodo especial se construyeron casi 3 veces más viviendas que en 2024. O sea, hoy se construye menos que en la etapa más crítica de los años 90. Pero si uno ve la prensa estatal, pareciera que las cosas avanzan. Se habla de transformación urbana, de esfuerzo conjunto y de voluntad política. Una voluntad política que no ha visto Yasmín, una cubana enferma que vive en el hueco de una escalera hace 10 años. La historia fue reportada esta semana por el medio Cubanet. Una vecina que vive bajo una escalera. ¿Qué tiempo hace que tú vives aquí? Hace 10 años. ¿Cuánto? 10 años. 10 años y debajo de la escalera. 10 años. Soy esquizofrénica, paranoica y tomo medicamentos. Y aquí cuando llueve, usted se moja. Se me mojo todo aquí. Cuando se inunda esto y se moja todo esto. La gente, yo no aguanto la gente corriendo por la escalera, los muchachos, las personas, todo el mundo corriendo por la escalera, me tienen loco, enferma. Hay veces que duermo en la calle por tal de no estar aquí adentro. Lo cierto es que el déficit habitacional en Cuba supera las 800.000 casas, aunque los expertos independientes consideran que esa cifra, aportada por un organismo estatal, se queda muy por debajo de las necesidades reales del país. Y lo que sí es más visible es la mayor precariedad de cuarterías, de asentamientos informales, de los famosos llega y pon, esos barrios construidos con desechos de madera, pedazos de zinc y bloques reciclados. También crece la cantidad de viviendas en riesgo de derrumbe. Escuchemos a 2 cubanas que compartieron su testimonio hace unos meses con Martín Noticias. Yo por lo menos me pongo así cada vez que llueve, porque es que siento la piedra como me cae. Y el derrumbe no avisa. Desde el 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe, así mismo es. Mientras tanto, el gobierno se justifica con la falta de recursos y las sanciones económicas de Estados Unidos. Esto es lo que dijo el primer ministro cubano, Manuel Marrero, en junio de 2024. En este tema de la vivienda, es verdad y es objetivo, no hay cemento, no hay acero. El panorama no ha cambiado. Cuba cierra el primer trimestre del año con escasez de cemento y otra vez la causa de la disminución de obras terminadas es la falta crónica de materiales, según fuentes del Ministerio de la Construcción. Sin embargo, en diciembre de 2024, a pesar de lo que el régimen llamó una difícil coyuntura económica en el país y de haber registrado un déficit del 45% en el plan de viviendas, las obras en el sector turístico en Ciego de Ávila no se detuvieron. Mientras tanto, para varias familias, las condiciones de su vivienda son alarmantes. Humedad constante, paredes endebles, cubiertas dañadas, falta de agua potable. Hace unos días, la madre de una niña con discapacidad y varias enfermedades crónicas reclamó el acceso a servicios sanitarios, ya que su vivienda carece de ellos. Yo estoy haciendo este video y haré muchas denuncias hasta que me resuelva mi problema. Yo estoy desesperado, ya yo no puedo más. Es una indolencia, es una falta de solidaridad. Es algo que ya yo no me explico, ya yo no sé lo que voy a hacer. Por otro lado, el creador de contenido Oscar Curi, de Perú, ha generado un intenso debate en las redes sociales tras publicar 2 videos grabados en La Habana en los que expone las difíciles condiciones de vida de algunos residentes. Uno de los clips, titulado Así es una casa en Cuba, supera el 1 millón de visualizaciones en TikTok. En el video, Curry recorre calles del barrio Los Pocitos, una de las zonas más desfavorecidas de la capital cubana. Mira cómo yo vivo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Jessica. Jessica. Mira cómo yo vivo. ¿Cuántos años vives aquí? Yo 35 años la edad que tengo. Aquí dormimos yo, mi mamá y mi hijo. Y yo me encontré un niño de 2 meses. Y lo recogí y lo traje para mi casa. Y el niño tiene 1 año y pico.
¿No hay ducha? Sin ducha, es aquí es todo. Y ya llevamos 2 días sin agua, 2 días, no, 2 turnos sin agua, que sacas la cuenta y hace 4 días que no tenemos agua. El Estado tiene programas y compromisos, sí, sobre todo plasmados en papel, como la nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero la ejecución es otra historia. La promesa de Díaz-Canel fue clara: construir 100.000 casas al año. La realidad, 7.427 en todo 2024. Y más de la mitad fueron hechas por los propios afectados, no por el Estado. Díaz-Canel otra vez mintió. Si queremos hacer más, queremos condiciones materiales para producir más de 2 casas diarias. Pero esos ritmos de construcción significarían que romperíamos en el primer año que lo hagamos, rompemos el récord de producción de vivienda de la historia en todos los municipios y por lo tanto en el país. Y eso es posible, ya en la mayoría de los municipios del país hay plantas de producción de materiales que construyen casi todos los elementos que hace falta para una vivienda. Expertos independientes han puesto en duda la estrategia gubernamental, señalando que las prioridades de inversión del Estado no se corresponden con la urgencia habitacional que enfrenta el país. Los datos demuestran que el gobierno se ha enfocado en la construcción de hoteles, especialmente en un contexto de fuerte caída del turismo, mientras que la edificación de viviendas ha sufrido una notable disminución. Esto es lo que dijeron varios cubanos ante la inauguración del Hotel de la Torre K en el Vedado Habanero. Y para mí sigue siendo una falta de respeto. Deberían haber hecho o ayudado a hacer muchas casas y no un hotel cuando hay tantos en Cuba cerrados. Y claro, para las personas de bajos ingresos, etcétera, los más pobres, todo el mundo dice, bueno, pero hay dinero para esto y no habrá para otras cosas. En Cuba, tener casa propia puede ser un lujo o una condena, y lo que el Estado no construye lo levanta la gente con sus propias manos. Aunque lo que quede no sea bonito, aunque no tenga piso, aunque no sea habitable, porque el Estado, lejos de solucionar el problema, lo pospone, lo pospone y lo pospone. Y hablando de resultados deficientes, otra compañía que no resuelve sus problemas en Cuba es la cadena hotelera Meliá. Así lo confirman los datos del primer trimestre de 2025. Una pausa y al regreso te lo explico. 35 años después de su desembarco en Cuba, la cadena hotelera española Meliá se encuentra en un punto de inflexión. Sus hoteles, repartidos por toda la geografía turística de la isla, enfrentan una de sus peores etapas. Su informe más reciente comenzó diciendo que su desempeño ha sido positivo en todas las regiones, excepto en Cuba. Eso no impidió que la televisión cubana le dedicara un reportaje celebrando los 35 años de su presencia en la isla. Más allá de la campaña de la propaganda, donde no faltaron las imágenes de archivo de Fidel Castro, las cifras se alejan de la celebración. En el video, el ministro de Turismo de Cuba habló de dificultades con el abastecimiento, aunque con un discurso triunfalista. Gonzalo Echevarría, director de Meliá para Cuba, también se refirió a este tipo de limitaciones. Por desgracia, ha habido un poco de escasez de algunos productos y eso también conllevó a que nosotros creáramos la importadora Mesol, que es una importadora nuestra 100% de Meliá, y con la cual lo único que queremos es traer todo lo necesario, tanto de alimentos y bebidas como de suministros de materiales técnicos, para que los hoteles no les falten de nada o les falte lo menos posible, ¿no? Lo cierto es que entre enero y marzo de 2025, la ocupación en los hoteles de Meliá en Cuba se ubicó en el 40.5%. Aunque la cifra representa un desplome de más de 6 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior, resulta, en el contexto actual, casi un logro. El promedio nacional de la ocupación de la isla fue de apenas un 24.1%. En otras palabras, cada 4 habitaciones en Cuba, solo una fue ocupada. El contexto general es desalentador. Cuba recibió 571.772 visitantes extranjeros durante el primer trimestre del año, casi un 30% menos que en 2024. El declive ha sido continuo. De los 4.2 millones de turistas en 2019, la cifra cayó a 2.4 millones en 2023 y 2.2 millones en 2024. Y ahora, todo apunta a que 2025 quedará muy por debajo de las expectativas oficiales de 2.6 millones de visitantes. Lo que vemos es más que un bajón temporal.
es un deterioro estructural del modelo turístico cubano. La empresa achaca el retroceso a múltiples factores, desde los frecuentes apagones y la escasez de alimentos y suministros hasta el impacto negativo de las noticias internacionales sobre la situación interna en Cuba. Pero no solo eso, la caída en la conectividad aérea también ha impactado. Según Meliá, países como el Reino Unido, Bélgica y Argentina han cancelado por completo sus rutas a Cuba. Otras regiones han reducido significativamente su capacidad. La consecuencia es clara: menos turistas, menos ingresos y más incertidumbre. Mientras tanto, destinos como República Dominicana, México y Costa Rica siguen captando a los turistas desencantados con Cuba. A pesar de todo, Meliá, junto con otras cadenas como Blue Diamond e Iberostar, insisten en permanecer en Cuba. La empresa opera más de 14.000 habitaciones en la isla en una treintena de hoteles. ¿Hasta cuándo podrá Meliá sostener esa apuesta? ¿Qué precio están dispuestos a pagar los empresarios extranjeros para mantener su presencia en un mercado cada vez más incierto? ¿O es que hay algo más detrás de esta permanencia en el país? Esto es Radiografía de Cuba, un video podcast El Toque en alianza con la Fundación Konrad Adenauer para revisar los temas más relevantes de la semana. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.